En cada región del mundo hay historias que trascienden generaciones, leyendas que desafían la lógica, que despiertan miedo y fascinación al mismo tiempo. Hoy, aquí en el Rincón del Misterio, exploraremos la siniestra leyenda de El Gran Maja, una figura envuelta en sombras que durante décadas aterrorizó comunidades en México y cuyos relatos aún resuenan en la oscuridad de la noche. Prepárate para conocer al hombre que, dicen, camina entre los vivos y los muertos. Los relatos escalofriantes. Los testigos que sobrevivieron al encuentro con el Gran Maja describen experiencias aterradoras. El origen del Gran Maja. La historia de El Gran Maja se remonta a finales del siglo XIX, en una pequeña comunidad rural del estado de Oaxaca. Se dice que era un hombre común, conocido como Ignacio Martínez, un campesino que luchaba por sobrevivir en tiempos difíciles. Pero algo cambió drásticamente en la vida de Ignacio. Según relatos antiguos, habría hecho un pacto con el diablo a cambio de riqueza y poder. Desde ese momento, Ignacio dejó de ser un hombre ordinario. Se convirtió en una figura temida, capaz de realizar hechos inexplicables. Algunos dicen que era inmortal, otros que tenía el poder de desaparecer ante los ojos de sus enemigos. Pero lo que realmente aterrorizaba a la población eran los rastros de muerte y sufrimiento que dejaba a su paso. Desapariciones misteriosas en el pueblo de San Jacinto. Pero ¿quién era realmente el Gran Maja? ¿Un hombre astuto que explotaba el miedo de la gente? ¿O algo mucho más siniestro, una entidad que escapaba de la comprensión humana? En 1923, un granjero llamado Ramón relató haber encontrado a un hombre de sombrero negro parado en medio de un camino desierto. Ramón afirmó que, al intentar pasar junto al hombre, sintió un frío intenso y, enseguida, perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba a kilómetros de donde debía estar, sin ninguna explicación. Otro relato, aún más perturbador, proviene de una familia en Puebla que juró haber visto a el Gran Maja entrando en su casa durante la madrugada. El hombre habría murmurado palabras incomprensibles antes de desaparecer en una nube de humo negro. Desde entonces, la familia reportó numerosas desgracias que los acosaron, muertes inesperadas, quiebras y una sensación constante de estar siendo observados. Teorías y posibles explicaciones. Pero, ¿quién o qué era realmente el Gran Maja? Algunos historiadores creen que podría haber sido un criminal que utilizaba el miedo y las supersticiones locales para controlar a las personas. Otros, sin embargo, apuntan a algo mucho más oscuro, un espíritu vengativo o un demonio disfrazado de hombre. También hay quienes asocian la leyenda con la cultura mexica indígena, donde figuras como el nahual, seres que pueden cambiar de forma y poseen poderes sobrenaturales, son parte del folclore local. El Gran Maja representa el miedo a lo desconocido y la idea de que el mal puede esconderse entre nosotros, disfrazado como algo común. Esto es algo universal, pero que en México tiene una profundidad cultural única.
Hoy en día, el Gran Maja sigue siendo un misterio. ¿Acaso realmente existió? ¿O será solo un producto de la imaginación colectiva, alimentado por el miedo y las historias que han atravesado generaciones? Independientemente de la verdad, una cosa es segura. La leyenda de El Gran Maja permanece viva, susurrada en noches oscuras, en las sombras de las calles desiertas, donde lo desconocido aún reina. ¿Tienes el valor de ver el video del próximo misterio sin cerrar los ojos? Hasta la próxima, en el Rincón del Misterio. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos misterios. Déjanos en los comentarios qué leyenda te gustaría que exploremos en un próximo episodio. Hasta la próxima.